Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que denominamos Bajo la Lupa. Cada miércoles tenemos la posibilidad y el gusto de encontrarnos con ustedes, junto a los compañeros. Hoy no está Andrés Riquelme porque está con el juego entre Cerro Porteño y Zamora, Copa Libertadores de América, está a punto de terminar. Pero sí estamos los de siempre. Hola Estela, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches a la audiencia. Alfredo Boise, ¿cómo está? Carlos va de Parsajuc, ¿cómo le va? Saludo a la audiencia. Alguien que quería ir a la cancha, me contaron, es el señor Ullón. Y bueno, aceptó la invitación y está con nosotros. Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Carlos, un placer estar acá con ustedes. ¿Cómo es? ¿Ministro secretario privado de la Presidencia de la República? No, ministro, secretario general y jefe de gabinete civil. Secretario general y jefe de gabinete civil de la presidencia. ¿Fue concejal municipal De Asunción. de Asunción? Sí. ¿Pero no completó el periodo o...? Sí, estoy con permiso, sin goce de dieta. Estuve 2 años y medio como concejal. Bueno, vamos a preguntar lo que consideremos preguntar. Hay algo Alfredo, importante, acaba de volver de Brasil formando parte de la comitiva presidencial que se entrevistó con el presidente Bolsonaro. ¿cierto? Es importante saber Sí. qué noticias tiene. No, y realmente fue una reunión muy productiva. Se tocaron varios temas, entre ellos la situación de los refugiados, Arrón, Martí y Colmán. Se tocaron temas relacionados al combate al crimen organizado, se tocaron temas relacionados a la renegociación del anexo C del Tratado de Itaipú, se tocaron temas relacionados a la infraestructura, conectividad, seguridad, temas realmente que hacen al interés de ambos países. Nosotros discutíamos esta mañana con relación a los temas que podían haber tocado, ¿verdad?, en esa conversación. Sí. Decíamos lo de Arrón Martí, que sí, y le dábamos a lo mejor más importancia de lo que se dio con relación a Itaipú, decíamos hoy, pero también al mismo tiempo decíamos de que es probable que se haya tocado tangencialmente lo de Itaipú. Sí. Se le iba a preguntar, ¿verdad? ¿cuánto tiempo duró la reunión? Y duró una hora y media. Sí, alrededor de una hora y media. Y yo insistía con el tema de los puentes, ¿verdad? Sí. El tema de Arrón Martí y también Itaipú, pero no como para discutir todavía lo que sería la renegociación, ¿verdad? No. Simplemente se habló de que las renegociaciones van a ser sobre cuestiones que beneficien a ambos países. O sea, que sea una situación ganar-ganar para los dos. Eso fue lo que se habló. No se habló en detalle de qué se iba a hacer con la tarifa, qué se iba a hacer con... O sea, no se habló, básicamente no se trató sobre el anexo C, sino simplemente se expresaron las intenciones de tener una buena renegociación que beneficie a ambas partes. ¿Y esa renegociación cuándo comenzaría, por ejemplo? ¿Tiene una fecha? Y tenemos que culminarla antes del 2023. De culminar. Culminar, o sea, ahí tiene que estar todo listo. Tiene que estar todo listo. O sea que 2 años, 3 años más o menos. Así mismo. Pero eso tiene que comenzar, supongo, lo más pronto posible, ¿o no? Sí. Y ambos países están trabajando en este momento en los insumos, en las informaciones y en los insumos que van a utilizar los negociadores. Nosotros hemos instalado en septiembre del año pasado la mesa energética, que es la encargada de preparar todos los insumos, todos los informes técnicos y una perspectiva al año 2050 para que sirva de base y de sustento técnico y económico para los negociadores que van a estar trabajando sobre eso. ¿Usted dirige esa mesa? Sí, yo estoy como coordinador general de la mesa energética. Así y en ese sentido, diríamos, ¿qué es la información que se puede compartir al público, diríamos? Yo creo que no sé qué es lo que va a plantear el gobierno. Hay grandes líneas maestras de los que entienden Itaipú, de lo que hay que hacer en la renegociación, ¿verdad? Pero, y muchos dicen, bueno, hay que mirar el presente y no el pasado. Pero en esos debates de la mesa energética, se plantea, por ejemplo, todo lo que perdió Paraguay porque el tratado no fue, diríamos, muy beneficioso para el Paraguay. No.
En la mesa energética lo que trabajamos sobre dos ejes fundamentales. El primer eje es la revisión de la política energética nacional del Paraguay que se aprobó por decreto en el año 2016, ¿verdad? Esa política energética en este momento está siendo sometida a todos los técnicos que trabajan en este gobierno y también a través de una cooperación de la Unión Europea. Se va a contratar a la Fundación Bariloche, que es una entidad muy especializada en el sector energético, conjuntamente con técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo y con técnicos del OLADE, que es una organización latinoamericana del sector eléctrico, para actualizar esa política energética del Paraguay. A la par de eso, estamos trabajando con ese mismo equipo técnico para realizar la prospectiva al año 2050. ¿Qué es eso? Es un estudio básicamente de la oferta y la demanda del sector eléctrico. ¿Cuánto va a consumir el Paraguay al año 2050 y cuánto va a producir en electricidad, no solamente Itaipú, Yacyretá, Acaraí, sino estamos hablando de Corpus, estamos hablando de Itatí, Itacorá, estamos hablando de todos los otros proyectos hidroeléctricos que tiene el Paraguay. Estamos hablando de pequeñas centrales hidroeléctricas en los ríos nacionales, estamos hablando de los diferentes proyectos de energía solar, de energía eólica, todas las diferentes fuentes de generación de energía. Entonces, en base a ese estudio, ¿verdad? Eso va a servir como un insumo para los negociadores para realmente saber, en primer lugar, cuál es el potencial eléctrico que tiene el Paraguay y cuánto es la demanda que se va a necesitar y estimar para poder sentarse a negociar. Señor Ullón, cuando el Brasil, Bolsonaro nombró a un militar al frente de la parte brasileña de Itaipú, empezaron críticas al gobierno con respecto a la falta de preparación con tiempo del equipo negociador, de que no se nos adelantaron. Y el gobierno respondió con una iniciativa que bueno, fue aplaudida por muchos, criticada por otros, pero acalló por ahora las críticas, que es contar con el apoyo o la contratación del señor Jeffrey Sachs, que ya hizo estudios sobre Itaipú. ¿Eso cómo se va a concretar? ¿Cuándo y cómo se va a operativizar esa vinculación con el equipo de Sachs? Bueno, realmente nosotros hemos tomado la iniciativa porque nosotros desde septiembre estamos trabajando, preparando todos los insumos, trabajando en todos los estudios, identificando los diferentes escenarios que se pueden dar dentro del contexto de las negociaciones del anexo C de Itaipú. Nosotros hemos instalado esa mesa energética en septiembre y estamos trabajando en ese sentido. El Brasil hace cuestión de 2 o 3 semanas ha formado una comisión para empezar los trabajos relacionados a la renegociación del anexo C, ¿verdad? Nosotros estimamos dentro de la mesa energética de que en un 80 o 90% de los insumos necesarios van a estar terminados para fines de junio de este año, ¿verdad? Y bueno, y en ese sentido, una vez que terminemos tanto la prospectiva energética como la revisión de la política energética, eso se va a poner a consideración de este consultor, de Jeffrey Sachs, que es uno de los economistas más renombrados del mundo y realmente para el país es un lujo tenerlo como asesor. Y bueno, y a partir de allí se va a estar elaborando y trabajando en la estrategia para las negociaciones del anexo C. Se habla mucho de quiénes van a formar esa representación paraguaya. ¿Eso es necesario ya tener ahora, en qué momento? ¿Quién va a liderar? De todo eso, son especulaciones que se hacen, digo, con relación a... Sí. Porque usted habló de la Fundación Bariloche, habló del otro grupo de
técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo y técnicos del OLADE. OLADE, por ejemplo, ¿verdad? Pero eso estamos trabajando en la política energética. Claro, ¿verdad? pero esa política energética va a tener que ser representada. Sirve de insumo para el sustento, diríamos. Sí, el sustento, para defender. ¿Y quiénes van a defender? Ahora, en ese sentido, para agregar a la pregunta de Carlos nomás, arquitecto, el presidente Mario Abdo, por un lado, como decía Alfredo, le nombró a Jeffrey Sachs, diríamos, más se veía desde la perspectiva de que, bueno, es una persona que puede internacionalizar, diríamos, un tema como Itaipú y, bueno, hay muchas líneas de debate con respecto a Itaipú. El propio presidente dijo la otra vez, bueno, esto va a ser una negociación de altas partes, o sea, yo como presidente de la República, bueno, y será el presidente de Brasil. Pero obviamente eso necesita una comisión que va a tener que darle los datos al presidente. Y lo que se debate políticamente, por lo menos, es quiénes van a estar en esa comisión. O sea, se apunta obviamente a las mentes brillantes del Paraguay, pero no solamente mentes brillantes, sino gente honesta y que no ceda, diríamos, los derechos de Paraguay. Y en ese sentido es que lo que hay es como una angustia de quiénes van a formar parte de esa gran comisión que defienda los intereses de Paraguay en esta renegociación. Más allá que sea el presidente el vocero de esa negociación. ¿Verdad? Sí, bueno, nuestro ordenamiento jurídico ya establece quiénes van a estar integrando, entre comillas, ¿verdad? Cualquier tipo de negociación, porque la Constitución Nacional establece que el presidente es el responsable de la política internacional. Sí. Y a su vez, la Carta Orgánica del Ministerio de Relaciones Exteriores le faculta al Ministerio de Relaciones Exteriores las negociaciones de todo tipo de tratado internacional. O sea, la Cancillería Nacional es el órgano oficial por ley que va a sentarse en la mesa de negociación del tratado, de la renegociación del tratado, del anexo C del Tratado de Itaipú, por ser un tratado internacional. Entonces, corresponde a la Cancillería Nacional realizar esas negociaciones. Y obviamente el Canciller Nacional va a liderar ese equipo de trabajo. O sea, ¿las negociaciones va a liderar el canciller? No, el presidente de la República. La Cancillería es la que va a liderar la conformación, exactamente. De esa comisión, digamos. De esa comisión. Y que estaría conformada por diferentes representantes. Eso ya va a determinar el presidente de la República. Hace una semana le tuvimos aquí a unos jóvenes que están trabajando en la Universidad Nacional de Asunción sobre temas de los recursos energéticos, alternativas y políticas energéticas y demás. Y por supuesto hablamos del tema de Itaipú. Y cuando le preguntamos esta cuestión de la negociación, sorpresivamente ellos pusieron énfasis en una cuestión que no era técnica, o sea, pero que le parecía de importancia fundamental, que era la cuestión de socializar e involucrar a otros sectores no técnicos ni estrictamente políticos de la sociedad en lo que se quiere negociar y en cómo se va a negociar. ¿Ustedes tienen previsto ese tipo de enfoque con respecto a lo que van a discutir con el Brasil, señor Ollón? Sí, nosotros lo que vamos a hacer probablemente a partir del mes de abril es iniciar conversatorios sobre la política energética y la revisión del anexo C con sectores de la sociedad civil. Vamos a estar invitándoles a periodistas especializados en la materia, vamos a estar invitándoles a los gremios, vamos a estar invitándoles al sector de la academia para hablar sobre todos estos puntos, ¿verdad? Tanto la revisión de la política energética como la perspectiva al año 2050, como la revisión del anexo C del Tratado de Itaipú. Esos tres puntos van a ser temas de debate con la sociedad civil a partir del mes de abril. Esa es la idea, y terminar un gran trabajo tanto de divulgación como de
captación de insumos, de qué es lo que quiere la sociedad civil y terminar este trabajo para el mes de junio. Esa es la idea. Quedó claro que el presidente lidera. Sí, claro. Pero el que va a liderar la conformación de este grupo de personas claro, va a ser el canciller nacional. Sí, sí. Yo entiendo perfectamente que no va a ser esa comisión la que se vaya a debatir con Brasil, ¿verdad? Yo entiendo perfectamente que es el presidente y el canciller en términos formales, Sí. ¿verdad? Y alguna que otra gente. Pero lo que se reclama, diríamos, es que eso que decía, ¿verdad? La socialización del tema y la construcción, por llamarlo de alguna manera, de qué es lo que Paraguay tiene que exigir a partir de la contribución de diferentes sectores y de diferentes personas, diríamos, que no solamente estén vinculadas, diríamos, al Partido Colorado, por ejemplo. Hay gente que sabe muchísimo que no es colorada y que sería interesante que forme parte de esos debates y de esa contribución de esos insumos de lo que usted habla. Así mismo, y esa es la idea. A partir del mes de abril vamos a comenzar estos conversatorios con la sociedad civil con respecto a estos 3 puntos principales, ¿verdad? La idea es involucrarle a la sociedad civil y también a los partidos políticos en ese sentido para poder realmente sacar las mejores alternativas posibles en el marco de la revisión de la política energética, de la perspectiva del año 2050 y la renegociación del anexo C. Ustedes, quizás no todavía uno puede decir qué es lo que va a exigir Paraguay, pero podemos decir qué es lo que nos va a negociar Paraguay, qué es lo que nos va a conceder Paraguay. Algo que es innegociable para Paraguay, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué puede ser innegociable para Paraguay? Yo no me quiero adelantar, ¿verdad? No me quiero adelantar porque realmente el presidente es el que tiene que estar anunciando cuáles van a ser las propuestas del Paraguay, ¿verdad? Entonces, lo que sí él siempre ha pregonado es que va a solicitar los beneficios justos para todas las partes sin alterar los derechos soberanos de nuestro país. Eso es lo que él siempre ha pregonado. En su discurso inaugural el 15 de agosto él ha dicho eso y lo ha ratificado en esta reunión en el Brasil. ¿Es cierto que a Brasil le molestó la nominación de Jeffrey Sachs? Lo dijo el ministro de Hacienda, que en cierta forma, no sé si malestar, pero que no cayó bien en el Brasil, por la posición ya conocida de Jeffrey Sachs con respecto a que él considera que Brasil no pagó todo lo que tenía que pagar. A nosotros no nos manifestaron absolutamente nada al respecto. Sí hemos leído algunos comentarios en los medios de prensa brasileños de que no habría caído bien, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos ninguna evidencia sobre eso. Al contrario, las reuniones se marcaron en un marco de gran cordialidad y realmente fue una muy buena reunión. Si se gusta el tema Itaipú. ¿Podemos cambiar de tema? Sí, señor, por favor. El caso de Ronnie Martí. El gobierno paraguayo, por supuesto, quiere traerlos aquí. Bolsonaro, la situación de ellos en el Brasil cambió a partir de la asunción de Bolsonaro, incluso los trató de bandidos aparentemente en el día de ayer. Pero no es Bolsonaro el que decide, es una Comisión Nacional de Refugiados que está integrada por distintos representantes de sectores, de ONG. ¿Cuál es la coyuntura que viven ellos hoy en día y que puede cambiar? No, y ahora han cambiado los representantes del Poder Ejecutivo en el Brasil en esa comisión, ¿verdad? Hay que ver ahora realmente cómo está el equilibrio de fuerza dentro de esa comisión, porque existen diferentes estamentos, no solamente del Poder Ejecutivo, sino de la sociedad civil y del Poder Judicial, y bueno, vamos a esperar a ver qué decide esa comisión. Pero sí ha cambiado en el sentido de que ya hay nuevos integrantes dentro de esa comisión que representan, digamos, al Poder Ejecutivo y... ¿Eso significa que el Ejecutivo tiene mayoría, por ejemplo, en esa comisión? Y podría tener mayoría, realmente algo así leímos, no conozco la conformación exacta de esa comisión, no conozco, pero sí
creo que podría haber mayoría. Hay un tema que nosotros un poco más tarde vamos a hablar con gente y tiene relación a las cementeras. ¿Qué informes tienen ustedes del funcionamiento de la industria nacional del cemento, señor Ullón? No, y la industria nacional del cemento ha tenido una inversión muy importante de 80 millones de dólares, pero está descapitalizado financieramente y bueno, y ahora está en un proceso, digamos, de reestructuración financiera para poder reflotar. En estos días apareció mucho la utilización de 80 millones de dólares de los bonos soberanos, Sí. y que usted dice, eso es lo que fueron invertidos. Eso fue lo que sí. Y fueron invertidos, según saben ustedes, correctamente todo. La información preliminar que yo manejo es que faltó terminar algunos equipos que iban a complementar totalmente ese trabajo, ¿verdad? Y esos equipos es lo que se está viendo cómo financiar para que eso realmente tenga el despegue necesario. Pero porque los 80 millones de dólares no fueron suficientes para capitalizar totalmente. No fueron suficientes para invertir en las nuevas maquinarias. Hace falta más plata, exactamente. Pero no para la infraestructura, o sea, para la infraestructura. Sí. No, y lo que hubo fue un cambio de tecnología, ¿verdad? Un cambio de tecnología en los hornos, principalmente, ¿verdad? Y bueno, y a ese cambio de infraestructura de los hornos faltó un detalle que no recuerdo ahora en este momento. Claro, porque lo ideal pues, hubiese sido que con esa inversión se tenga ahorro en el combustible y a lo mejor duplicación de la producción. Así mismo. Y parece que no se dio eso. Sí, porque hay una... no recuerdo si eran los secadores o algún detalle que falta invertir para que eso esté plenamente en funcionamiento. ¿Usted estuvo en Palacio de Gobierno cuando fue el señor Ortiz el otro día? Sí, estuve en el Palacio de Gobierno. ¿Y participó de la reunión? No, yo no participé en la reunión. Participaron el presidente y el vicepresidente, creo que, el presidente y el vicepresidente de Industria, creo que el señor Llamosas, ¿también o no? No, estuvo el ingeniero Lima y José Ortiz, el presidente y el vicepresidente. Ajá. Bueno, decíamos nada más porque se habló mucho también de eso, ¿verdad? De la también estuvieron algunos viceministros del área de Industria y Comercio y del área de Hacienda. Sí. Pero no recuerdo quiénes. Sí, yo creo que fue el Llamosa, es uno de ellos, ¿verdad? Pero se generó una serie de comentarios y hasta de polémica también y disgusto también de alguna gente por esa situación. Y uno siempre traslada esto a lo que ocurrió hace casi 2 años, en marzo, donde había acusaciones y contraacusaciones. Bueno, algunos se encargaron de decir del gobierno de que acá no hay ningún acuerdo político, sino que tiene que ver con una inversión de una obra de algo así como 180 millones de dólares. Así mismo, ¿verdad? El presidente de la República, en el marco de sus funciones, lo que quiere es garantizar a todos los inversionistas un trato justo, una seguridad jurídica, de que puedan venir a invertir al país y pueda eso ayudar a mejorar la economía, a generar fuentes de trabajo. Pero, señor Ullón, reconocerá usted que la entrada de José Ortiz al Palacio de Gobierno le hizo ruido a mucha gente y que sea recibido por el presidente, el vice, varios ministros y viceministros, está bien, es una inversión importante, una cementera, pero tenía para muchos un significado político bastante llamativo, por decirlo menos. De hecho, entre ayer y hoy, dentro de dirigentes de Colorado Añetete, incluso hay críticas al propio presidente diciendo que fue un error político o que fue inoportuno. Estoy hablando de Wins, creo que el propio Centurión, de Beto Velar. Es decir, da la impresión que al interior del movimiento que apoya el oficialismo colorado hay gente disconforme con lo que pudiera significar políticamente la presencia de un representante del cartismo en el gobierno. Y podría ser, yo particularmente no veo así, ¿verdad? Yo creo que también se podría tener en cuenta otro significado, como es el hecho de que en ese mismo día
Zacarías Irún fue imputado por la Fiscalía. Sin embargo, lo mismo, una persona que, entre comillas, vinculado a Honor Colorado, fue y se entrevistó con el presidente, lo que demuestra de que ellos también creen en la independencia del Poder Judicial y si no creían en la independencia del Poder Judicial, no se hubiesen ido, ¿verdad? Hubiesen estado en una situación de guerra, ¿verdad? Guerra política. Ahora, ¿qué va a pasar si hay un proyecto de una cementera italiana también, sí, en el mismo lugar, en el mismo departamento? ¿Qué pasa si se plantea un conflicto de intereses? Porque hoy le escuché a gente vinculada Estefan Bisocolam, que dijo que podría venir esta noche también. Exactamente, y que más o menos hay como un malestar de esa cementera, es decir, plantearon ellos en el 2014, trajeron todo el plan al gobierno de Cartes, se anunció con bombos y platillos la instalación de la cementera con una inversión similar de $200 millones, y de repente ahora aparece el grupo Cartes con un proyecto similar. ¿Qué va a pasar si se da un conflicto de intereses y que les va a obligar a ustedes a tomar una decisión, verdad? No, Paraguay tiene una economía libre de mercado, donde cualquier empresa puede venir a instalarse, no necesariamente necesita el aval de gobierno una cementera para instalarse. O sea, acá existe libre competencia, vivimos un mercado abierto en donde todas las empresas deben competir, ¿verdad? Y no puede haber un conflicto de interés porque nosotros, si una cementera quiere instalarse, si 2 cementeras, 3 o 4 o 5 cementeras, ellos tienen toda la libertad económica de instalarse. Claro, lo ideal es que se instalen todas las que quieran instalarse, porque hoy también se habló mucho de una ley que se promulgó, que fue un pedido de Jorge Méndez cuando era presidente de la Industria Nacional del Cemento, para la utilización del cemento en caminos, en rutas, ¿verdad? Y que se tiene que aplicar a partir del 2019, 2020 y 2021 gradualmente. Y todo coincide posiblemente con la puesta en marcha de cada una de estas cementeras. Pero también hay que decir que se supone que si hay 2, 3 o 4 cementeras, todas tendrían que tener la misma posibilidad de acceso para poder vender el cemento a obras públicas para que pueda hacer esas obras, no solamente una empresa. Sí, así mismo. Porque hoy se dijo que se hizo a la época de Cartes y muy bien, se habló hasta de una especie de tráfico de influencia, ¿verdad? Sí. De tráfico de información privilegiada, por ejemplo, se trata de eso, preciso. La corrupción de puerta giratoria, que le llaman. Se aprovecha la información que está disponible del Estado, en este caso la cementera italiana aparentemente presentó sus planes, sus proyectos, y uno puede suponer, si tiene mala leche, de que le robaron la idea y le hacen el mismo proyecto, poniendo incluso como al frente del mismo al señor Méndez, sí, que en ese momento era director de la INC. Por lo menos estira hacia la suspicacia. Sí, se podría interpretar de esa manera. Ahora yo creo que esta ley de construir rutas con concreto, con cemento, rígido, con pavimento rígido, es una idea que ya viene rondando en el país desde hace más de 20 años, ¿verdad? Cuando Federico Saya era ministro de Hacienda, ya se hablaba de esto. Es más, recuerdo yo que se había firmado un convenio en donde la ruta Concepción-Vallemí iba a ser construida con pavimento rígido, ¿verdad? Que no se pudo llegar a concretar por el hecho de la falta de producción de la INC, ¿verdad? En su momento. Pero este es un tema ya que hace 20 años se viene discutiendo y hablando, el tema de construir las rutas con pavimento rígido. De mi parte, pasando a otro tema, sí, ahí parece un cortocircuito de Nañetete internamente, diríamos. Bueno, por lo menos hoy fue público el cuestionamiento que hizo el presidente del Congreso,
Silvio Velar, hablando de emperadores, y todo el mundo le atribuyó al ministro de Educación, Eduardo Pero parece Peta. que él se refirió refirió, y Eduardo Peta ya le devolvió también a través de un Twitter una respuesta. ¿Cómo se está manejando eso a nivel Palacio, estas internas? Incomoda. Que cuando ya se publicitan de esta manera es porque previamente ya hubo síntomas. Si sale, si es público, sale es porque ya algo no está funcionando. Bueno, una de las cosas una de las virtudes de nuestro presidente es su capacidad de diálogo, ¿verdad? Él ha demostrado eso cuando fue presidente del Senado, ha podido articular una mayoría importante, también cuando fueron las internas del Partido Colorado en donde formó el famoso grupo G15 o G17, ¿no? En su momento con los senadores colorados, y yo creo que él va a poder llevar adelante esta diferencia que existe actualmente dentro del movimiento Colorado NTT, por su gran capacidad de diálogo que tiene. ¿Cuál es el problema? Porque cuando los políticos reclaman, uno dice, estos quieren cargos o quieren ganar algunas licitaciones. ¿Cuál es el problema? No te sabría decir porque no hablé ni con Peta ni con Beto, ¿verdad? Así entre nosotros, nomás cuando el presidente escucha algo que le dicen, tiras. No hay ese tipo de comentarios. Realmente a mí me tomó de sorpresa esta declaración. Okay, ¿qué rompe? No dice eso, presidente. No dice. Porque Eduardo Peta da a entender. No, él eso. dice, si me llaman para una reunión en donde pueda aportar en beneficio de la educación, aquí estoy y me voy a su oficina. Al término emperador, prefiero el de emprendedor. Al diálogo por la transformación educativa y no las reuniones para mantener prácticas imperantes. La educación primero. Cuando hablamos de prácticas imperantes en política, sabemos a qué se refiere arquitecto. Economista, perdón. Sí. ¿Qué es? ¿Es corrupción? ¿Es prebendarismo? ¿Es clientelismo? ¿De eso se trata esta disputa en la NTT? No te sabría decir porque no hablé con ninguno de los dos, ¿verdad? Y no quiero poner algo en mi boca que no podría ser, ¿verdad? Entonces, yo creo que la capacidad de diálogo del presidente es muy buena y va a poder subsanar estos pequeños enfrentamientos que existen. Señor Julio John, gracias por venir a visitarnos esta noche. Muy gentil, ¿eh? Gracias a ustedes. Aprendimos algo con relación al tema de Itaipú. Sí. Y bueno, estamos pendientes de otros temas que son de actualidad. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Vamos a hacer la pausa y en un ratito recibimos a otros invitados. Tenemos que hablar también del posible aumento del precio del combustible. Sí, del gasoil. Y por supuesto también de esto que tiene que ver con la instalación de cementeras en nuestro país. Ya volvemos. Estamos bajo la lupa, recibimos a nuestros invitados de este bloque. Diputado Edgar Acosta, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buenas noches, Carlos. Un gusto compartir contigo, con la señora Estela, el señor Alfredo, acá con nuestros panelistas. Un gusto. Gracias por la invitación y estamos para responder lo que... Bueno, queremos hablar un poquitito del tema de la cementera. No queríamos dejar pasar esta jornada. Estefan Bisocolán, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo anda? Buenas noches a los presentes y a la teleaudiencia. Muy bien. Debo decir que nosotros invitamos también al que fue presidente de la Industria Nacional de Cemento. O sea, quisimos invitar, pero no tuvimos contacto con él, Jorge Méndez. Y sí invitamos, pero no pudo venir el presidente actual de la Industria Nacional de Cemento que habló esta mañana en Monumental. El diputado Edgar Acosta fue presidente de la Industria Nacional de Cemento casi un año. Sí, fui presidente. Estuve viendo, digamos, de lo que está pasando con relación a Méndez. O sea, realmente yo fui muy crítico a la administración de Méndez en todo este tiempo, porque nunca se tuvo tantos recursos como él tuvo y me parecía que la empresa tendría que haber estado trabajando mucho mejor, ¿verdad? Porque cuando aprobamos nosotros los bonos soberanos, es muy difícil en el Parlamento de un nuevo gobierno, digamos, negarse cuando te solicitan, en este caso, bonos soberanos para mayor inversión con el objetivo de producir más cemento, considerando que la INC cubre apenas el 50%, ¿verdad? Tener materia prima suficiente, cambio de combustible, todo bien, pero no tuvimos mucho eco en cuanto a las críticas porque primeramente que una de las empresas modelo era presentada en el gobierno anterior, INC que mejoraba la producción,
Entonces, ahora nos están dando la razón en el sentido siguiente. La INC sigue produciendo la misma cantidad de bolsas que producía hace 5 o 10 años atrás, ¿verdad? 50, 55 mil bolsas por día. No mejoró, digamos, desde el punto de vista de reducción de costo ni mayor cantidad. Tendría que haber producido, o sea, nosotros aprobamos los bonos soberanos para que se produzca 2.700 toneladas por día de clinker. Se sigue produciendo, digamos, 1.800. Y tengo yo informaciones, tengo documentos que después seguramente vamos a tener que, ojalá que el presidente actual pase las informaciones a la Fiscalía, a la Contraloría, de que modificaron el contrato con FL Smith, la empresa que tendría que haber hecho el cambio de combustible, todo eso, bajaron 2.700 a 2.200 toneladas con una explicación que no es necesario. O sea, ¿cómo que no es necesario si sigue faltando cemento en el mercado? ¿Pero en qué se basa usted para decir eso? Y tengo yo la documentación acá o sea, yo estoy esperando, a ver, cuando uno entra en la administración, yo le entiendo al presidente actual de que tenga que mirar para adelante, pero también no hay que entrar en la omisión. O sea, uno tiene que pasar los datos si efectivamente no se hicieron lo que la ley sacó. Cuando vos aprobás un bono soberano, sale para un determinado proyecto. Se hizo un molino en Villeta que no estaba contemplada cuando aprobamos los bonos. O sea, mínimamente es malversación, ¿verdad? Bueno, pero ahí entonces está el problema, porque acaba de decir Julio Ullón de que se hizo una inversión, una interesante inversión con relación al tema Vallemí con los bonos soberanos, pero que incluso faltó plata para que se pueda para que se pueda terminar y para que pueda rendir como tenga que rendir, porque se hablaba de ahorro del combustible y duplicación de la producción. En pocas palabras, ¿verdad, diputado? Sí, se hablaba de reducir los costos y aumentar la producción a 2.700 toneladas. O sea, yo creo que la inversión en sí, desde el punto de vista del cambio de combustible, era interesante. Cambiar de fuel oil a petcoke porque es mucho más barato, ¿verdad? Lo que tendríamos que investigar es lo siguiente. O sea, vos como administrador tenés que tener prioridades. O sea, yo administro la INC, tengo dinero disponible, me dijeron, tenés que hacer esto, pero al final la aplicación es diferente, ¿verdad? O sea, se hizo un molino en Villeta, alrededor de 11 millones de dólares. ¿Y por qué no se mejoró el molino que estaba en el proyecto que se tiene ahí en Vallemí? Un molino que tiene ahí la embolsadora. Entonces, uno empieza a dudar, o sea, la buena aplicación de los bonos soberanos. O sea, yo supongo que el administrador de turno Méndez en ese entonces decía, bueno, ¿para qué vamos a producir más? Cubrimos el mercado. Pero ¿cómo cubrimos el mercado si ahora Cárter va a abrir una cementera? O sea, yo tengo muchas dudas. Para eso justamente, digamos, la administradora actual me hubiera encantado que esté acá con nosotros para hacerle algunas consultas, ¿verdad? O sea, que yo le preguntaría qué opina si las inversiones fueron efectivas. Pero sí, nosotros le preguntamos. O sea, cómo... o sea, yo tengo acá, y esto yo imprimí, y ustedes pueden acceder, ¿verdad? Esto está en la página de INC, donde están todas las inversiones. Me hubiera gustado preguntarle, por ejemplo, se compraron camiones por 4 millones de dólares, dicen que los 4 millones de dólares ahí no tienen repuesto, algunos camiones. O sea, si es cierto o no, ¿para qué va a comprar camiones que después no va a tener? Hay, por ejemplo, acá hay un molino de 11 millones 400 mil dólares en Villeta, que no estaba en el proyecto original de la aprobación de bonos, y eso yo lo puedo certificar porque la ley sale bien detallado. Claro, pero tampoco entonces se podía hacer lo que usted sugiere, hacerlo en Vallemí. No. Sí, porque si uno cambia, o sea, a ver, se puede. Claro, no se puede, pero si ellos hicieron, digamos, esto saliendo, porque seguramente lo que puedan explicar, pues yo no soy abogado, pero van a explicar es, se hizo, dinero no se comió, algunos términos cuando malversan. Yo cuando era auditor, nosotros señalábamos estos unos errores, o sea, te da dinero para esto y voy a aplicar en otras cosas, ¿verdad? O sea, para mí no era una prioridad hacer un molino en Villeta si vos no tenés la cantidad de clinker para procesarlo, ¿verdad? El molino es para convertir en cemento. Si vos no tenés la materia prima, ¿cómo vas a hacer? Porque no priorizás nomás lo que tenés, ya que vas a salir del proceso original de los bonos soberanos, porque no lo haces en Vallemí, donde está la materia prima y también hay un... O sea, yo lo hubiera hecho de una manera diferente. Ahora, de que era necesaria la inversión de, digamos, de cambio de combustible, sí, claro, sí era necesario. De que se tenga que hacer más inversión. Ahora, uno se pone a pensar lo siguiente, 80 millones de dólares fue la inversión. Tiene que explicar, o el presidente actual, o alguna auditoría, tiene que preguntar por qué cambiaron el contrato con FL Smith
de 2.700 toneladas, 2.200, y una de las explicaciones no es necesario, porque esas son documentaciones que uno puede acceder, ¿verdad? ¿Cómo que no es necesario si falta cemento? O sea, hay muchas interrogantes, ¿verdad? Y acá es la preocupación, y que yo también ya tuve una crítica, digamos, al presidente de la República. Por acá pues te vienen desde el punto de vista de lo que significa inversión, y para mí la inversión tiene que tener orígenes lícitos también, de dónde proviene el dinero o de dónde viene la información privilegiada. La INC en estas condiciones que está, yo pensé que ya está el presidente, si esta empresa es eficiente, sabemos que en el sector privado no hay ese sistema clientelar de venía acá con relí, te vamos a meter, ¿verdad? Ahí se busca eficiencia y se busca lucro. Yo creo que va a funcionar con 400, 500 personas, va a haber una competitividad, se dicen que va a producir mayor. En algún momento Iguazú, con esta empresa que viene del Grupo Carte y otra empresa italiana que hace años que el representante estamos hablando, INC, yo no sé si en el tiempo es lo que decíamos va hoy. a funcionar. O sea, objetivamente analizando, alrededor de 1.300. Le puede pasar lo que le pasó a Copaco. Le puede pasar. No, ¿para qué invertir tanto? ¿Para qué invertir tanto? Si, fíjense que hoy cuántas personas trabajan, dijo 1.200. más o menos 1.200 personas. Con contrato pero contra 500 que propone. Pero en el caso de Visocolán, es representante de una empresa italiana. Así es, Carlos. Que ya tiene un proyecto desde hace varios años. Sí, así es, Carlos. La empresa Colachén Italia desembarcó al Paraguay hace aproximadamente 3 años. En sus inicios, como toda empresa que pretende invertir en un país extranjero, contactó con nuestro estudio jurídico, el estudio Beconi y Asociados, y nos pidió una asesoría en materia de inversiones, nos pidió que le constituyamos una sociedad anónima en nuestro país y que le establezcamos todos los delineamientos y parámetros que la legislación paraguaya exige para instalar una planta cementera en el país, ¿verdad? Esto se inició aproximadamente hace 3 años y en los últimos 2 años, ya en la época del gobierno anterior, como es normal, varias delegaciones de esta empresa italiana estuvieron por el país y tuvimos y les acompañamos en numerosas reuniones con representantes del gobierno, ¿verdad? Entiéndase, presidente de la INC. Yo participé en 3 o 4 reuniones con el señor Jorge Méndez y en otras con sus asesores, con el ministro anterior de Industria y Comercio, el señor Gustavo Leite, y también en su momento el expresidente Carter recibió a la delegación de Colachén en Burú y Charoga, ¿verdad? Y esa es la información inicial que te puedo dar, Carlos. Esa es una empresa grande que tiene experiencia en ese ramo de cementera, ¿verdad? La Colachén Italia está catalogada como la tercera cementera más importante del mundo. Actualmente tiene entre 10 y 11 u 12 empresas e industrias cementeras en el mundo entero. Y es el rubro principal al cual se dedican, ¿verdad? Pero usted dijo que eso fue hace 3 años. ¿Qué pasó? Sí, que en todo este tiempo. A ver, le explico. Tenemos un proceso, en primer lugar, un proceso de adaptación, de instalación jurídica, ¿verdad? Se creó la sociedad anónima, luego hicieron un estudio de mercado, un estudio de factibilidad, luego recorrieron varias zonas del país para establecer la ubicación más correspondiente para realizar la inversión. Ubicaron la tierra, contactaron con los dueños, iniciaron las negociaciones para la adquisición de la tierra. Luego es una empresa muy seria, una empresa que es muy minuciosa, son muy prudentes. El año pasado, sí, a mediados de año, cuando ya tenían todos los estudios culminados, cuando ya estaban para dar el puntapié inicial, por una cuestión interna de la empresa, ellos optaron por iniciar el proceso de obtención de licencia ambiental en la SEAM, hoy en día MADES, Ministerio del Ambiente, iniciar a fines del año pasado, ¿verdad? Recordemos que el año pasado estábamos en un año político, entonces por cuestiones internas ellos optaron por esperar un poco. Pero el presidente Marito visitó Italia. El presidente Marito estuvo estuvo en la industria, en Gubbio, que está ubicada en Gubbio. En su última visita al Vaticano, él fue invitado por los directivos de la Colachén Italia. Castiglioni habló de una inversión de 220 millones de dólares, ¿es así? Oscila los 200 millones de dólares, Ajá. la inversión de la industria cementera Colachén. Eso significa tecnología... De primer mundo. ¿Y con qué cantidad de gente se mueve? No digo en la construcción, digo ya en el proceso
A ver, Carlos, esa información un poco precisa no la puedo dar, ¿verdad? Manejo cuestiones jurídicas de la empresa y también otras no jurídicas, pero hay cuestiones técnicas que... ¿Pero hubo algún impedimento para que ustedes puedan, o ustedes, como decía, que se abrieron y esperaron otro momento para...? La verdad que impedimentos no tuvimos, no hubo ningún tipo de impedimento en el gobierno anterior. Fue una cuestión de... ellos tienen un proceso previo a la instalación de la planta, de respetar ese proceso, culminaron los trámites, los estudios a mediados del año pasado, y luego fue una decisión interna de la empresa aguardar e iniciar los trámites en este periodo, ¿verdad? ¿Y cómo tomaron ustedes? ¿Cómo tomaron la noticia de que Cartes también, o el grupo Cartes, inició este plan de la cementera también en Concepción? Esta noticia, Estela, ya la manejamos hace unos meses, ¿verdad? Sí. Puedo utilizar una palabra, ¿verdad? Fue sorpresiva para los directivos de Colacén Italia. Fue sorpresiva, ¿verdad? Ellos no se esperaban, les sorprendió la noticia y es lo que puedo decir, ¿verdad? Tampoco en ningún momento manifestaron algún tipo de oposición ni crítica a eso, pero no se esperaban esta situación, ¿verdad? Pero sigue vigente el proyecto. La inversión sí, la inversión sigue vigente. Ahora, a ver si puedo resumir. Sí. Una empresa italiana decide invertir algo más de 200 millones de dólares para hacer una cementera en el departamento de Concepción y lo presenta al gobierno del señor Cartes y al entonces presidente de la Industria Nacional de Cemento, el señor Méndez. Muestra el desarrollo de lo que pretendían hacer. Pasa el tiempo, no se concreta inmediatamente y hoy una empresa del señor Cartes, que va a tener enfrente al señor Méndez como director de ese emprendimiento privado, anuncia que va a hacer una inversión superior a 200 millones de dólares en el departamento de Concepción. No son historias demasiado parecidas como para pensar que alguien robó una idea o una iniciativa. La verdad que no me quiero aventurar a realizar una apreciación subjetiva, ¿verdad? Hoy en día se está hablando de esa situación, ¿verdad? Mi función como profesional es ajustarme a las circunstancias fáticas que conozco. Es importante precisar que la Colacén Italia, en todas estas reuniones, en todas estas entrevistas y en las mesas de trabajo que hicieron en todas las dependencias del Estado, obviamente compartió información de carácter general. Un extranjero que desembarca en un país debe de explicar qué pretende hacer, en qué zona del país pretende hacer, cuál sería la inversión, cuál sería la mano de obra, del por qué pretende hacer. Evidentemente ellos ven un importante foco de inversión, ven una oportunidad de negocios y por eso están viniendo al Paraguay. Ahora, información técnica relacionada con el proyecto específicamente, no tengo información que se la haya pasado a este grupo hoy en día del cual forma parte el expresidente de la República, ¿verdad? Por el momento no tengo esa información, pero sí existe información de carácter general que ellos manejaban, ¿verdad? Desconozco el mundo del cemento, pues a lo mejor hago una pregunta tonta, pero entre la INC, que cubre la mitad del mercado, vamos a suponer que se lleva adelante el proyecto de la empresa italiana, más de Cartes, ¿hay espacio para los tres? Ahora mismo yo creo que el INC cubre el 50%, Iguazú estará brillando los 25, 30%. 75%. Y ahí seguramente después importación, se trae importado. Y para complementar esa pregunta, Alfredo, en el análisis, que yo supongo que ustedes harán todo un análisis de mercado para venir a invertir, es decir, bueno, una cosa es con un escenario de una empresa estatal que produce y abastece al 50% del mercado, más otra empresa privada ya cementera, que es Iguazú, que está en Paraguay. Se importa también un poco. Y que también se importa, es decir, bueno, una cosa es decir, bueno, vamos a tener el 25% de la torta. Y ahora aparece un nuevo jugador fuerte también, como el Grupo Cartes, y decir, bueno, nosotros también vamos a poner una cementera. En ese contexto, ¿es posible que Colachem se mantenga en Paraguay o diga, no, ya no es negocio si ya vamos a hacer tantos jugadores y la torta se empequeñece?
Importante tu apreciación, Estela. La información que les puedo dar es que en la tarde de hoy he conversado con directivos de la Colachén Italia, también he conversado con el doctor Fernando Becconi, que está fuera del país y probablemente se entrevista con ellos este fin de semana. Y la inversión sigue, es decir, a pesar de toda la información, todo lo que ha pasado en estos días, está la inversión. El día de mañana tengo reuniones agendadas en el Ministerio del Ambiente, donde estamos culminando los trámites de aprobación de licencia ambiental. Pero por ahí no habría, esto es una opinión mía, por ahí no habría que pensar únicamente en satisfacer el mercado local, ¿verdad? También la exportación. Dice que Brasil tiene mucha necesidad de cemento. Hay un punto también que es importante precisar. Acá está la resolución 587-2014, Carlos, donde dice el contrato ordinario 2.700 y después dice 2.200, no es necesario realizar mayor modificación. Bueno, eso es, ellos dijeron, bueno, ¿para qué 2.700, 2.200 está bien? Bueno, eso es... Pero ¿eso qué significa? Aparte? Y significa haber hecho un contrato para producir menos cemento. Partiendo, estas son interrogantes que tienen que responderse. O sea, si vos tenías un contrato original, con esa 8 tenía mayor capacidad de producción. Y claro, o sea, el contrato original, ¿por qué no vas a producir más cemento si el mercado da y tenés materia prima? Y hiciste una inversión para eso, ¿por qué modificar? Es un interrogante que se tienen que ir eso es respondiendo. Lo que alimenta la duda. No, y hay que, seguramente vamos a hacer pedido de informe de la Cámara. Sí, por eso es lo que nosotros queríamos invitarle a Jorge Méndez, o le invitamos. Claro, y otro punto, es importante que ustedes precisen lo siguiente. Yo quiero que vengan inversores, me encantaría que no caiga la inversión, ¿verdad? Porque eso genera puestos de trabajo, ojalá que vengan inversionistas de Paraguay, asimismo el Grupo Carte, porque yo emito opiniones, acá esos contralores emití opiniones, digamos, con argumentos y pensantes, talle ya, o sea, hay unos, en los Twitter principalmente lo que te retan, ¿verdad? Pero bueno, no importa eso, tenemos que aguantar como hombre público, ¿verdad? Cuando emite una opinión de duda nomás, o sea, porque lo que uno no tiene que controlar y tener interrogantes. Hay que recordar que nosotros lo aprobamos. Nosotros, digo, pues salió la Cámara de Diputados, yo estuve en contra en su momento. A partir del 2020 entra a regir 30% de las rutas se tienen que hacer de cemento. O sea, va a haber mercado para eso. Y gradualmente va aumentando. Gradualmente, y yo me puse en ese entonces por el hecho de que como no teníamos cemento, yo estoy convencido, porque al haber estado en INC, compartí mucho con los constructores y con los albañiles, todo. Cada bolsa de cemento en construcción de casa emplea a 10, 12 personas. En cambio, la ruta es menos gente. Entonces, ¿por qué cambiar de rubro si vos vas a darle más mano de obra, verdad? Porque teníamos menos cemento, ¿verdad? Entonces, hay interrogantes. O sea, si yo estaba frente a INC, un pedido de obras públicas, INC, modificar, producir más cemento, ¿será que no está? Voy a entrar en este rubro. O sea, ¿será lícito el negocio? Pero un poco la ética, si vos tenés información privilegiada y vos sos proyectista de que se produzca más cemento, no digo que las rutas no sean buenas, ¿verdad? Sino que todo esto se tiene que aclarar porque a mí lo es más bueno grave que haya transparencia. de la información que usted nos da, diputado, es que si tuvo dinero, o sea, 80 millones de dólares, una fortuna en este país, para inyectar a una empresa estatal, ¿verdad? Si usted me dice, no, se le dio dinero para que aumente la producción y Jorge Méndez hizo un contrato para que haya menos producción o evitar más producción, ahí es donde se genera la duda. Es decir, y caramba, después el Grupo Cartes quiere abrir una cementera y se puede hablar, y a usted le pregunto, diputado, que no solamente tiene información, si además estuvo en INC, de una predisposición o una decisión a propósito de Jorge Méndez de debilitar, diríamos, el poder productivo de INC en base ya a un proyecto que tenían en mente? Yo no quiero ser determinante en eso, ¿verdad? Pero de que hay muchas interrogantes que se presentan y que tienen que responder, ¿verdad? O sea, ¿por qué se cambió? ¿Por qué se invierte 15 millones de dólares en algo que no estaba en el contrato original? Se hace un molino en Villeta para convertirlo en cemento si no tenés clinker. Hay que importar clinker. O sea, eso es como hacer un puente sobre un río que no existe. Claro, o sea, vos tenemos en Villeta ahora un molino para producir más cemento, pero nosotros nuestra producción en Vallemí falta. Tenemos que importar clinker, que ahora por ley también no es así nomás que uno trae, ¿verdad? Entonces, si ahora mismo estamos teniendo problemas allá
con el molino, o estamos teniendo problemas, digamos, con la embolsadora en Vallemí. Si yo iba a salir del contrato original, ¿por qué no prioricé otras necesidades? O sea, son interrogantes que surgen que yo le digo que vamos a hacer la consulta en la Cámara de Diputados, que el presidente tiene que responder, porque al final los hombres pasan, la institución queda para que sepamos, para que haya claridad, porque estamos hablando de casi 300 millones de dólares que tiene que devolver INS. Nosotros hablamos mucho del capital, por orilla los 13. En el tiempo son casi 300 millones de dólares. Entonces, esta es la pregunta para el presidente de la República, y seguramente los funcionarios de INC están, digamos, preocupados. Si se instalan dos empresas grandes, porque convengamos que cuando Carte entra en un mercado, entra con todo, no va a entrar y entra una empresa como la que está representando, que el abogado, que también va a entrar con, que va a con toda la entrar con todo, y tecnología también Iguazú, que ya tiene una Claro. experiencia en el mercado. ¿Será que va a tener en algún momento la INC no va a entrar en una quiebre industrial que significa no producir más? Porque técnicamente, financieramente ya ha tenido problemas. Pero cuando entremos en un Va a tener quiebre, problemas de competitividad. claro, al tener problemas de competitividad, 1.300 funcionarios. Entonces el presidente de la República está bien, aceptar inversionistas, tiene que haber reglas claras, o de lo contrario, invirtamos más en INC. Pero cuando estamos invirtiendo en INC, no está invirtiendo fulano de tal, invierte el Estado paraguayo. ¿Cuándo, ¿Hay necesidad de seguir invirtiendo o no? esos 80 millones de dólares, ¿quién tiene que devolver? INC, con su producción. Y si Eso es de bono soberano, y estamos hablando. Claro. Y si no puede, ¿quién? Si ahora está totalmente... Y tiene siempre el respaldo del Estado paraguayo. O sea, eso es una cuestión, digamos, INC tiene establecido, son bonos colocados, los bonos que le tocaban a INC creo que son a 20, 30 años, porque fueron dos parcelas, no tengo acá la información precisa, pero está, digamos, en el balance y está en el costo que tiene que la industria. Entonces yo tengo que proyectar. Yo estoy seguro que el presidente actual estará preocupado O por sea, los que vengan. 80 millones de dólares a 30 años tienen que devolver 300 millones Y de alrededor de dólares. 300. Es más, hay una tabla de eso. Como es en dólares, es una cuestión Claro. fija, ¿verdad? Y bueno, entonces estamos pendientes de lo que pueda conocerse. La próxima semana puede ser clave, por utilizar un término, me digo Viso Colán, para tener un panorama más claro con respecto a esta empresa, a esta cementera italiana. Sí, la cementera italiana está guardando un trámite pendiente en el MADE, en el Ministerio del Ambiente, que nos prometieron que se diligenciaría entre mañana y el lunes, que sería una orden de publicación del proyecto de Colachén Italia. Con esa orden de publicación, una delegación de Italia viene al país y en ese momento, con todo gusto, estaremos informando los avances, ¿verdad? Una cuestión, Carlos, que quiero comentarles, sin entrar a hacer apreciaciones subjetivas, es importante que el Estado paraguayo cuide y proteja y otorgue seguridad jurídica a los inversionistas. En esta tarde estuve conversando con el embajador de Italia y el embajador de Italia me comentó que la embajada de Italia está organizando un foro para inversionistas que va a ser en el mes de mayo. Entonces, este tipo de situaciones, este tipo de dudas que se suscitan, no dan una buena imagen al país, ¿verdad? Eso justamente le quería preguntar cuando usted decía, cuando entran dos jugadores fuertes, diríamos, una inversión extranjera y en este caso un inversor paraguayo, como es el caso de Cartes, las reglas de juego, porque hay un problema grave que tiene Paraguay, que aparte de tenemos siempre el rótulo de uno de los países más corruptos del mundo, y que tiene que ver con nuestra debilidad institucional y nuestra falta de seguridad jurídica. O sea, siempre se ha dicho que esos dos temas han evitado, siempre han trabado la inversión extranjera. ¿Cómo le ha ido hasta hoy a Colachén, diríamos, en esos diversos pasos burocráticos que tiene que dar para instalarse en el país? Los trámites formales lo iniciamos bajo esta administración y hasta el momento están teniendo un curso normal. No podemos hablar de algún tipo de traba burocrática, ni tampoco de celeridad extrema. Están teniendo un curso normal, ¿verdad? No duden de que si la empresa Colachén Italia observa que el proyecto se tropieza con un inconveniente, nosotros vamos a estar haciéndole saber a ustedes, a quien sea, pero por el momento puedo garantizar que no tenemos ningún tipo de traba en esta administración del MADES, ¿verdad? Ni tampoco del gobierno del presidente Marito Abdo, quien estuvo en la planta
en Gubbio y prometió y garantizó que él apoyaría esta inversión y daría instrucciones de que se dé la mayor celeridad posible para que este proyecto se instale lo antes posible, ¿verdad? Y usted recién habló de la seguridad jurídica. Cuando usted dice es importante la imagen que proyecta Paraguay, ¿qué es lo que tiene que hacer Paraguay a su criterio? Brindar información correcta. Fíjese que el día de ayer la senadora Desiree Masi, que yo creo que habrá tenido alguna información un poco confusa, en un momento dado vinculó al grupo Cartes con la empresa Colacén Italia, habló de que probablemente el gerente de la empresa Colacén Italia sería el señor Méndez, y esa no es la situación, ¿verdad? Esa es una publicación periodística que se dio en mayo cuando él renunció. Sí. Cuando él renunció... se especuló de esa... Se que mencionó lo hacía él por eso, iría supuestamente, como gerente de esta cementera italiana. Y, como Y por eso que se vinculó también que probablemente el inversionista de Colacén Italia probablemente estaba el grupo Cartes. Claro. Sí, yo quiero aclarar eso, quiero ser muy, muy enfático en ese tema ahora. La Colacén Italia es una inversión extranjera con capital de inversionistas italianos, no tiene ningún vínculo comercial con ninguna de las tres personas mencionadas por el señor José Ortiz en su visita al Palacio en este emprendimiento. Es un capital extranjero. La sociedad, hoy en día en Paraguay existe una sociedad anónima que es la Colacén Paraguay S.A., que tiene directores paraguayos y accionistas extranjeros. Y no existe ningún acuerdo comercial con el anterior presidente de la República, con el señor José Ortiz, ni tampoco con la constructora Jiménez Gaona. Eso quiero aclarar y ser muy enfático en eso, ¿verdad? Una curiosidad, Sí. si es que terminó el tema. Sí, sí, claro. ¿Usted es descendiente del general Visokolam? Mi abuelo, Su abuelo, mi abuelo, un general ruso que prestó importantes servicios así mismo, a nuestro país, ¿no? así mismo, mi abuelo. Muchísimas gracias por venir, señor Por Visokolam. favor, gracias por la oportunidad y Y al diputado Acosta, siempre muy gentil por venir a compartir con Sí, nosotros. un gusto compartir con usted, compañero de fútbol, así que... Ahí está, muy bien. y olimpista. Y olimpista, Sí, ¿no? olimpista, Bueno, ganó Cerro Estela hoy. ¿En serio? Sí, sigue ganando Cerro en Sí. Copa Libertadores, gana Todos los Libertad en Copa miércoles tiene que jugar Libertadores. Cerro. El único que no gana es Olimpia. Olimpia. Pausa y en un ratito hablamos del tema combustible bajo la lupa aquí en Noticias Paraguay. Saludamos al señor Guillermo Parra. Vamos acercándonos al final del programa. Don Guillermo, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, buenas noches. Carlos, Tela, Mengo, gracias por la invitación. Estuve aprendiendo DICAPAR. Sí. Es Distribuidoras Distribuidora de de combustibles asociadas del Paraguay. Paraguay. Es un gremio que nuclea a 6 distribuidoras de combustibles. Las más importantes, digamos, conjuntamente tienen el 72% del market share. Volumen. Hoy amanecimos con la posibilidad de un aumento en el precio del combustible y vamos a dormir con esa posibilidad también. Ujú. Y vamos a soñar también posiblemente con esto. Vamos a Pesadillas. tener pesadillas. Del gasoil, ¿verdad? El gasoil es... porque el señor Parra habla de la necesidad de aumentar el precio del gasoil. Del gasoil y de las naftas ¿También? en general, ¿verdad? Las Solo que el naftas. gasoil es lo que más se discute porque es lo que es más sensible para la economía Claro, nacional. porque tiene un impacto Claro, directo es con el diferente. precio del pasaje, Tiene un- la sí, producción, etcétera. pasaje, salario mínimo, etcétera. No, porque hoy saludó y dijo dos palabras el señor Parra y ya estaban los transportistas diciendo que hay que aumentar Sí. la tarifa del pasaje. Así están pendientes. Pero la señora de Patricia Zamudio de Petropar dijo que no era... que ellos por lo menos no iban a aumentar ahora. Sí, escuché que dijo que tienen un stock para 1 mes y medio con el precio actual. Pero el agua más que al cuello creo que ya está ahí justito debajo de la nariz para Petropar. Y lo único que se va a conseguir si se posterga absolutamente cualquier aumento en Petropar es que después van a tener que aumentar mucho más de lo que tendrían que aumentar ahora. Pero primero, ¿por qué ustedes quieren aumentar? Porque los costos obligan a ese aumento. Y estamos hablando de gasoil y de naftas. De naftas, de gasolina y nafta. Ahora, en el tema de las naftas, hay que tener en cuenta que el 25% es alcohol. Son todas alconaftas. Entonces, la parte de petróleo impacta en el 75% nomás del costo. Correcto. Esto es por la subida del dólar nomás. No, subió también el gasoil internacionalmente, subió 15% desde diciembre a marzo, que fue en diciembre fue la fecha del último ajuste,
15% en términos de dólares por metro cúbico, son $70 aproximadamente. Y subió también el dólar, subió 2,5%. Entonces el efecto combinado hace de que estemos hablando en origen de un costo de subida, en origen, en el combustible, en el buque, en el Río de la Plata, de 420 guaraníes el litro. Cuando sale Petropar y dice nosotros nos vamos a aumentar inmediatamente, podemos aumentar pero de aquí a un mes y medio, ¿eso le frena a ustedes? Claro, Petropar es un actor importante, hoy tiene 12% del mercado, es un jugador más. Hoy por hoy es un jugador más, pero también tiene el rol de que los gobiernos aún le siguen usando como regulador del mercado. Entonces, Petropar está ahí en una indefinición, es jugador y competidor, pero al mismo tiempo es regulador. Y cuando los números macroeconómicos no le cierra al equipo económico nacional, una de sus variables de ajuste es el combustible. Nosotros creemos de que no tiene que ser así dentro de cierto rango. Por eso planteamos la implementación de una fórmula de ajuste automático, que mes a mes, en forma automática y sin intervención de ningún tipo de política, se ajuste para arriba o para abajo. Entonces van a ser pequeños ajustes mensuales que va a suavizar la curva de variación del precio y va a hacer que el impacto no sea importante a la hora de subir o bajar. Pero, perdón, Alfredo, no hay libre mercado en el mercado de totalmente, combustibles. hay libre mercado hoy en día. ¿Cómo es que ese libre mercado, diríamos, a la larga, generalmente se dice que hay la libre competencia le beneficia al usuario, ¿verdad? Pero cuando sube el combustible, todo sube. O sea, todo sube. No es que uno dice, bueno, yo me voy a ir a este emblema porque este emblema vende más barato. O sea, al final es como, creo que le llaman oligopolio, eso al final todos se ponen de acuerdo, todos alzan su precio y el usuario es prisionero al final de que por más que haya una competencia de varias empresas, sin embargo, a la hora del precio todos se ponen de acuerdo. Bueno, Paraguay es un país importador y todos nos abastecemos de los mismos proveedores básicamente. Son traders que comercializan en la zona del Río de la Plata. Es decir, todos compramos del mismo barco, por decirlo de alguna forma. Lógicamente, todos tenemos, por ende, los mismos costos, los fletes son los mismos, los impuestos los mismos. Entonces, la diferencia de precio no puede ser muy grande de un operador a otro. De repente hay un operador nuevo, una distribuidora nueva, que quiere ganar market share y hace una política agresiva de precios para hacer volumen. Pero finalmente es una solución de compromiso entre precio y volumen. Cuando mayor es el precio, menor volumen, menor precio, más volumen de venta. Pero obviamente no va a salir de un rango porque todos tenemos costos parecidos. Por eso es que sabemos de que la situación de Petropar, de hecho, publicó hace poco sus costos de marzo y tiene ganancias exiguas de 2, 3, 4, 5 guaraníes por litro en las 3 cadenas de comercialización, los 3 eslabones de la cadena. Vamos a hacer el último corte y después seguimos hablando con el señor Guillermo Parra en los minutos que quedan del programa, por favor. Bueno, prácticamente no tenemos tiempo, pero no puedo, Estela, no puedo dejar de preguntar lo que iba a preguntar. Sí, le quiero preguntar algo que siempre se menciona, sobre todo en el área de la Fiscalía y en las conversaciones que se tienen. Las estaciones de servicio también están acusadas de ser lavado de dinero en Paraguay. Sospechadas. Sospechadas, lavado de dinero. Nos dijo acá un fiscal al aire, sin ningún problema, dice que una de las áreas cuestionadas en materia de lucha contra el lavado de dinero son las estaciones de servicio. Y la verdad que la cantidad que hay en Asunción, nomás en la área metropolitana, es impresionante. Sí, y puede ser, si el fiscal lo dice, tenemos que creerle, ¿no? Pero ustedes como Cámara, bueno, ¿se explica tanta cantidad de estaciones de servicio? No, hay demasiadas. Yo creo que eso es justamente la causa de la baja en la rentabilidad de las estaciones, porque el promedio de venta de volumen por estación bajó y en ese caso se ven obligados a tener mayor margen. Bueno, tenemos que cerrar, o sea, existe esa posibilidad. Existe la posibilidad. Vamos a estar pendientes de la decisión que tomen posteriormente con respecto al aumento del precio de los combustibles. Nos vamos. Señor Parra, muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted por la invitación y el amable de la audiencia. Gracias. Alfredo, Estela, muchísimas gracias. Buenas noches. Igualmente. Buenas noches.